Ante una pregunta que escucho, que es ¿cuál es la respuesta de nuestra práctica? ¿Cuál es la respuesta que nos da el Dai Johnson a nuestra práctica? Lo primero que me importaría sobre lo que se reflexionara es sobre la parábola del buen médico y sus hijos que aparece en el capítulo 16 del Sutta del Loto y que cada vez que realizamos el Kinraku, el Gongyo, la recitamos. En esa parábola hay un buen médico, un padre compasivo y un mensajero. El buen médico tiene hijos. Esos hijos se envenenan tomando algún tipo de intoxicante que los confunde, que los hace creer cosas que no son, que los desorienta. El buen médico, que es el padre compasivo también, decide preparar una excelente medicina para la cual se esfuerza en juntar los medios apropiados y se la ofrece a los hijos, pero los hijos la rechazan. Entonces, como un medio para que los hijos acepten la medicina, el padre se retira a tierras lejanas, dice, que se aleja de los hijos, y supuestamente envía un mensajero. En realidad el mensajero es siempre es la misma persona. Los tres, el buen médico, el padre y el mensajero, son la misma persona. Pero los hijos no reconocen que esa es la misma persona, que es su padre. Ven al mensajero que les dice que el padre ha muerto y los hijos, con mucho sufrimiento, aceptan, algunos de ellos, la buena medicina y se curan. Y entonces ven que ahí está delante de ellos el padre. Los que no la aceptan y no se curan, obviamente siguen confundidos y no encuentran su camino. Teniendo en cuenta este esquema, que tiene que ver con los tres cuerpos del Buda, el Buda se manifiesta en estas tres apariciones: el buen doctor, el padre compasivo y el mensajero. Uno puede pensar en la historia real, cómo es que ocurrió esto en la historia real, cómo se manifestó el Buda en estas tres apariciones. La vida tiene una fuerza que llamamos Nyorai. Esa fuerza que tiene la vida es una fuerza de equilibrio. Es como, como si la vida fuera un organismo que necesita metabolizar los elementos que le son dañinos para poder subsistir, para poder seguir viviendo, y entonces de la vida misma surge la medicina, digamos, aquello que ayuda al proceso de metabolización y cura los desequilibrios, la intoxicación. Cuando la humanidad está en serios problemas, el Nyorai aparece. El Nyorai se puede manifestar en forma humana o como un objeto que es un objeto de veneración. Después del diluvio universal, reconocido en varias religiones, los seres humanos comenzaron a reorganizarse y ahí tenemos la primera aparición
relacionada con el buen médico, que es en la antigua Sumeria el personaje de An, que fue deificado por los sumerios como el dios, un dios celestial y solar. El sonido An ya es una frecuencia fundamental para nosotros, porque de ese sonido An va a venir el Nam que invocamos en el Honmon Daimoku. La segunda, en este periodo también se genera el objeto de veneración, que es una joya de jade que se llama Magatama y que va a ser un tránsito muy extenso en la historia, que pasará por China, por el clan Yuezhi y luego por la dinastía Zhou, y a través de ello finalmente atravesará el mar y llegará a Japón y se convertirá en una de las 3 regalías de los emperadores del Japón. Se dice que es un objeto de veneración esotérico en el sentido de que no está revelada la forma de practicar, de poder consustanciarse con ese objeto, es decir, la forma de invocación. Es el Myoho Renge-kyo esotérico. El exotérico sería ya el Dai-Honson, donde está revelado el Daimoku, la forma de invocación. Yendo a ese punto, la segunda aparición del Nyorai es Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin adviene con la misión de preparar la buena medicina y entregarla a la gente que está absolutamente confundida. En la época en que él llega en el territorio de Japón había muchísimas versiones del budismo, todas enfrentadas entre sí, enfrentadas a un nivel gravísimo, ¿no? De violencia. Entonces se había perdido completamente el sentido de la enseñanza. Por lo tanto, él intenta, en un principio, revelar la buena medicina, pero es perseguido durante todo el proceso, desde que invoca y revela la forma de conexión con el objeto de veneración, que es el Daimoku, el Namu Myoho Renge Kyo, la invocación del título del Sutra del Loto, pero no logra revelar el objeto de veneración porque no es el momento. Corresponde a la parábola, el punto donde los niños, es decir, la gente, rechazan la buena medicina. A él lo rechazan, lo persiguen. Entonces decide postergar esa revelación para el mensajero. En la parábola dice que se retira a tierras lejanas y hace como que muere. En la realidad, esto ocurre en 1282, cuando efectivamente fallece. El Dai-Honson fue inscrito en 1274 en papel. Luego fue tallado y se rehizo la apertura de los ojos en 1279. Y el único discípulo de Nichiren Daishonin que comprendió de qué se trataba esto y aceptó la responsabilidad de esconderlo, guardarlo, protegerlo y esconderlo para poder que pudiera ser revelado en el futuro, fue Nichimoku Shonin. Su familia, la familia Onodera,
fue la encargada de proteger este objeto de veneración. Como decía en 1282, cuando se produce el fallecimiento, en realidad lo que ocurre es que Nichiren Daishonin traslada su propia vida, la energía vital, su alma se puede decir, al Daihonson, al objeto de madera que Nichimoku Shonin va a resguardar en su familia. La tercera aparición del Nyorai se produce en la persona de Nichirio Daishonin, descendiente tanto de Nichimoku Shonin en forma indirecta como de la sangre de Nichiren Daishonin, dado que el Nichiren Daishonin fue hijo biológico de un emperador y Nichirio Daishonin proviene de ese linaje imperial. Nichirio Daishonin entonces es el Bodhisattva Yogyo sobre el cual predijo Nichiren Daishonin que sería la persona que propagaría en el momento adecuado el Daihonson, y esto ocurre, la propagación, a partir del año 1999, es decir, que la postergación de la propagación fue de 720 años, desde el 1279 de la apertura de los ojos del objeto hasta 1999, cuando comienza la propagación. El objeto de veneración se llama Honin Myo Daihonson. Honin Myo es verdadera causa original. Cuando decimos verdadera causa original, tenemos que pensar que si estamos frente a una copia original del Daihonson, es decir, una copia realizada y ante el objeto de veneración, es decir, que se le ha hecho la apertura de los ojos ante el objeto de veneración, ante el verdadero Daihonson de madera, entonces estamos no solo ante una gráfica, ante los ideogramas del Daimoku, sino que estamos ante la verdadera causa original que está detrás de esto, es decir, aquello por lo que apareció An, por lo que apareció Nichiren, por lo que apareció Nichirio Daishonin, el Nyorai. Estamos ante el Nyorai. Entonces, todo esto para volver a la pregunta inicial y decir cómo responde a nuestra práctica el Daihonson. Si nosotros nos sentamos ante el Daihonson e invocamos el Honmon Daimoku, nos estamos sentando ante el Nyorai, ante el padre de la parábola, dejado por el mensajero, y ese objeto nos responde reorganizando nuestra vida, poniéndonos en su frecuencia de onda. ¿Cómo es esto de las frecuencias de onda? Todo en el universo vibra, todo tiene determinada frecuencia. En el caso nuestro, esto está explicado en el budismo a través de los 10 mundos o 10 estados de la vida. Cada uno de ellos es una frecuencia de onda, desde las más bajas, con un alto nivel de sufrimiento, el mundo de infierno, hasta la más elevada, con el más alto nivel de sabiduría, que es el de Buda. Pero en el Daihonson solo están inscritos los 4 mundos nobles: aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y Buda. De esa manera, esos 4 mundos nobles rigen, gobiernan a los 6 mundos inferiores para que funcionen como elementos vitales, como frecuencias, energías que nos permitan vivir y manifestarnos como seres humanos, pero que no nos dominen en nuestra vida.
Entonces, ¿cómo nos responde el Daihonson? Repito, reorganiza estos mundos, estas frecuencias, y cuando, por ejemplo, nosotros estamos en estado de infierno, sufriendo muchísimo por determinadas razones, e invocamos ante el Daihonson con la conciencia de que ahí está la verdadera causa original, entonces nuestro estado de vida se eleva, y aunque estemos pasando por momentos difíciles, que no los vamos a evitar porque responden a nuestro karma, y todo es causa y efecto, y eso es necesariamente el efecto de las causas van a aparecer, eso es inevitable. De todas formas, podemos vivirlo o sufriéndolo en los 6 mundos bajos, o si invocamos ante el Daihonson, con sabiduría, con una percepción diferente que nos permite tomar las mejores decisiones, sufrirlo menos a lo que estamos sufriendo, aunque sea lo mismo, porque la perspectiva ha cambiado, porque nuestras circunstancias comienzan a cambiar. Y esa es la respuesta del Daihonson. Hay escuelas en que hablan de deseos comunes y corrientes, como que uno necesita un trabajo, una heladera, un auto, algo, e invoca ante un objeto para que el objeto, no sé, funcione de alguna manera mágica y esto aparezca. Esto no tiene nada que ver con las enseñanzas del budismo. El budismo lo que enseña es que nosotros estamos distorsionados, nuestros estados de vida son sumamente bajos, estamos en una era muy corrupta, la era de la ley final, que tiene como positivo que esta ley es final, esta ley sin precedentes, nunca existió antes, el Daihonson, aparece ahora para resolver verdaderamente y en forma definitiva los problemas de la humanidad. Si la humanidad lo acepta, como los niños de la parábola que aceptaron la buena medicina, tenemos esperanza y vamos a transformar nuestro karma de raíz personal y grupal. Si la humanidad no lo acepta y lo rechaza, como también ocurre en la parábola con muchos de los niños intoxicados, bueno, la humanidad no va a tener salida. Así que es nuestro trabajo, nuestra devoción, poder compartir con nuestros amigos, con nuestros conocidos, tanto la invocación del Honmon Daimoku como el verdadero objeto de veneración, el Daihonson, como la enseñanza, la comprensión de qué cosa es esto que la vida responde y que el desequilibrio que estamos sufriendo se reequilibra gracias al Nyorai, gracias a esa fuerza de la vida que aparece a través del Daihonson porque nosotros invocamos el Honmon Daimoku. Eso en definitiva es lo que obtenemos de nuestra